Mariano. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Yo tuve el gusto de estar hace unos viernes atrás viendo una obra tuya, dirigida por vos, que es El año de Ricardo. Hablé con vos, te convoqué para aquí, para este programa, así que vamos a tratar de ir viendo tu vida. ¿Cómo ¿Y comenzaste? qué le pareció a usted la obra? Que yo no la vi. Yo se lo dije a Mariano, que se nota el poder y todo eso lo que tiene un gobernante autoritario que en realidad... Pero ¿por qué no lo dejamos que lo diga él cuando nos explique todo lo que está haciendo? Mariano, primeramente, lo tenemos a nuestros co-conductores y quiero que vos también los conozcas. Desde Wilde, buenas tardes, Moni. Moni Campi desde Wilde, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Cómo estás, Moni? Buenísimo. ¿Cómo estás? Muy bien, un día precioso acá en Wilde y bueno, estoy muy interesada en hacerle preguntas a Mariano porque me parece que tuvo una carrera brillante y bueno, es importantísimo, ¿no? Se la escucha mejor, siguió las instrucciones de... Seguí las instrucciones de María Esther. Ah, sí, se nota, se nota. Fenómeno. Para no perder tiempo, ¿está nuestro amigo en Tucumán, Juan Carlos Blanco? Por supuesto, ¿qué tal Darín? ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Buenas Muy tardes, bien. audiencia, el gusto de saludarlos. Y acá con Mariano. Vamos a comenzar También, por supuesto. esta entrevista con la primera pregunta que le estaba haciendo. Bueno, Mariano, ¿por qué no nos comentás cómo comenzás en el mundo del teatro? Bueno, terminé la escuela secundaria, no tenía muy claro qué tenía ganas de hacer de mi vida. Y frente a esa incertidumbre opté por lo que era como lo más convencional, lo más fácil en un comienzo, que fue anotarme. Mi padre es médico, entonces primero me anoté siguiendo de alguna manera el legado familiar. Mi abuelo también era médico, o sea que me anoté en la Facultad de Medicina. Duré muy poco tiempo, no llegué a hacer un año del CBC y ya me di cuenta de que no quería hacer eso. Me pasé a la carrera de Derecho, era muy chico, tenía 17, 18 años en ese momento, y también al poco tiempo me di cuenta de que no me gustaba. Y en medio de toda esa época de juventud, de incertidumbre, un amigo viene un día y me cuenta que se anotó en un taller de actuación con Rubén Schumacher y Patricia Gilbert. La verdad que yo en ese momento tampoco tenía como grandes referencias en general de lo que era o cómo funcionaba el teatro, el circuito de teatral independiente. No era un consumidor, digo, hasta ese momento de teatro. Me gustaba mucho ir a conciertos, iba a recitales, pero no. Pero sin embargo hubo algo que me atrajo de la posibilidad de hacer teatro. Y me anoté en ese taller y bueno, de ahí no paré, quiero decir, ahí encontré mi verdadera vocación y bueno, lo que es hoy mi profesión, ¿no? Ya desde hace muchísimo tiempo. Pero fue así, fue un poco quizás el azar, porque quizás si ese amigo mío no me hubiese hecho ese comentario, hubiese seguido intentando con otras carreras, frustrándome, digo, bueno, qué sé yo. Lamentablemente quizás le pasa a mucha gente, digo, también en la vida, ¿no? Que no termina de encontrar realmente dónde está ubicada como su pasión. Yo tuve la suerte de haberlo encontrado y bueno, desde entonces, insisto, no me dedico a ninguna otra cosa. Hay que agradecerle al amigo entonces. Sí, claro. Él dejó después de hacer teatro el poco tiempo, en realidad. Sí, son esas cosas que tiene, por eso digo, el destino, ¿no? Digo, algo que para él en ese momento era como muy importante y me lo trasladó a mí con esa... Sí, con ese entusiasmo, ¿no? Propio de lo que estaba haciendo y llegó al punto de convencerme de, che, ¿por qué no arrancás con esto? Terminó siendo para mí un medio de vida, digo, lo que me sostiene en todos los sentidos y para Gastón, digo, que era este amigo, en realidad fue un pasaje por un momento de su vida y nada más. Pero bueno, qué sé yo.
Vamos a Wilde con Mónica, que también es actriz y te va a hacer una pregunta. Sí. Sí, Mariano, quería saber, yo leí que estudiaste con Angelelli y con Bartis, pero que fuiste después a Londres. ¿A Londres fuiste a formarte en el teatro de la Complicité y etcétera? Bueno, contanos un poco de esa experiencia, ¿puede ser? Sí, sí, lo de Angelelli vino después de esa experiencia. Yo estaba estudiando teatro con Rubén y con Patricia en esos primeros, tiempos de mi camino por el teatro. Había hecho también en paralelo algún seminario con Bartiz. Y obviamente empecé cada vez más a conectar, con el teatro como espectador, como también empecé a trabajar. Y en un momento un amigo también, bueno, es bueno tener amigos, porque los amigos son abridores de puertas, ¿no? Un amigo me invita, me comenta que en el San Martín estaban dando una obra de una compañía inglesa, que valía la pena ver esa obra, que había que ir a verla, y que él tenía entradas y me invitó. Un amigo, Aníbal, que hacía también en ese momento teatro conmigo, y fui. Esa compañía era Teatre de Complicité. La obra era Las tres vidas de Lucie Cabrol, The Free Lives of Lucie Cabrol en inglés, y los vi perdón, ahí en ese teatro, y quedé maravillado, quedé realmente como... Sí, no podía creer, que el teatro podía alcanzar ese nivel de sensibilidad, por lo menos de lo que me había pasado a mí, de virtuosismo técnico, bueno, un montón de cosas. Y en esa época, me acuerdo, todavía no había ni mail, ni ninguna de estas cosas, así que escribí, me acuerdo, una carta a mano, con virome sobre un papel, busqué la dirección de la gente de Complicité en Londres y les mandé esa carta, simplemente diciéndoles de que yo era un estudiante de teatro que había empezado hace relativamente poco, porque llevaba 2-3 años haciendo teatro nada más, pero que los había visto acá en el San Martín y que tenía muchas ganas de poder hacer algo con ellos en algún momento. Y la mandé para Londres, pensando que esa carta, era medio como tirar una botella al mar, en realidad, ¿no? O sea, a ver si alguien la agarra. Y habrán pasado 2 meses, 3 meses, y me llegó una respuesta, también, una carta escrita también de puño y letra, por el propio director de la compañía, Simon McBurney, que agradecía, lo que yo les había transmitido, y me invitaba a Londres a realizar unos seminarios con ellos. Ellos en Londres no tienen una escuela armada, porque ellos funcionan como compañía de teatro, sí, circunstancialmente dan seminarios, y justo estaban organizando unos seminarios, me acuerdo, esto habrá sido para noviembre más o menos del 96, y esos seminarios los estaban organizando para abril del 97, eran entre abril y mayo del 97. Entonces me invitaban a realizarlos. No lo pensé, dije, obviamente, me están invitando, fui, y a partir de ahí, ya me quedé 2 años en Londres. Hice los seminarios con ellos, pero después hice la escuela de Philippe Gaulier ahí en Londres, que Philippe Gaulier, es de alguna manera quien formó en gran medida a mucha de la gente que trabaja con Complicité, porque la gente de Complicité sale de la escuela de Lecoq, y Philippe Gaulier era como el gran maestro dentro de la escuela de Lecoq. Después se separó de Lecoq y armó su propia escuela en Londres, e incluso dentro de la escuela de Gaulier la gente de Complicité daba también clases. Entonces terminé teniendo a la gente de Complicité como maestros circunstanciales dentro de la escuela de Gaulier también. Y sí, fue una experiencia de vida, más allá de todo el crecimiento que obtuve, en términos de la capacitación teatral. Estar en Londres, viviendo ahí con gente de todos lugares del mundo, porque era una escuela, en donde, no me acuerdo, debíamos ser 20 y pico,
entre compañeros y compañeras, y eran de cada uno de un lugar diferente del mundo, quiero decir, o sea, Qué lindo. creo que las únicas dos personas creo que eran del mismo país, que justo fuimos compañeros, a él le fue mucho mejor, digo, después, en términos, digo, bueno, no sé, en varios aspectos relativos con el trabajo como actor, sobre todo, que era Juan Minujín, digo, estuvimos juntos con Juan, hicimos completa esa escuela durante un año y bueno, sí, esa fue la experiencia ahí. Después continuó, digo, en Italia, porque de Londres, después de un par de años de estar en Londres, me fui para Italia interesado por la comedia del arte. Estuve en la escuela de Antonio Fava, que es uno de los grandes maestros de la comedia del arte. Era un momento de búsqueda todavía. Sí, sí. Yo estaba, nada, en pleno... sembrando, digo, o sea, no, el teatro era una cosa como, sigue siéndolo, ¿no? Como muy, muy amplia, y yo tenía inquietudes también como muy amplias, entonces me interesaba hacer todo lo que podía hacer, digo. Eras como una esponja. Y imagínate pasar de Rubén Schumacher a la comedia del arte, quiero decir, ¿no? Pasando en el medio por Philippe Gaulier, qué sé yo, sí, fue absorber muchos lenguajes, muchas maneras, muchas concepciones, formas de entender el teatro, y a partir de ahí ir generando, si se quiere, digo, lo que soy hoy, ¿no? Como director, también como actor, si bien, digo, ejerzo mucho más activamente la tarea de dirección que la de actuación, pero bueno, sí, eso digo, me doy cuenta cuando trabajo de que hay un poco de cada una de esas cosas que yo fui digo, absorbiendo a lo largo de esos años. Habrán sido unos 5 o 6 años, entre viajes, idas, vueltas, digo, sí, fueron muy lindos de trabajar. Qué lindo. De una manera muy libre también. Nos vamos a Tucumán ahora con Juan Carlos Blanco. ¿Te gustan las empanadas tucumanas? Sí, claro. Algún día te las vamos a llevar al extranjero. Pero, a ver, Tucumán, con Juan Carlos Blanco. Maite Botra, hola Mariano, buenas tardes. Hola. Un gusto saludarte. Hola, un gusto grande. Gracias. Igual decía que debo otra docena de empanadas. Yo varias preguntas para hacerte, pero me quiero retrotraer un poco a tu niñez y que nos cuentes una anécdota de cuando eras chico, en realidad, ¿no? Que ahí, bueno, yo la conozco, pero la audiencia no, por eso te pediría que la cuentes. ¿Cuál era tu juego preferido en la infancia? ¿Cómo se desarrollaba? Que yo creo que empieza ahí un poco, ¿no? Tu historia en el arte. Sí, bueno, la primera foto que yo tengo mía, digo, al día de hoy todavía, y que siempre guardé con mucho amor, es en el jardín de infantes disfrazado de presentador, digo, sí, no recuerdo el evento, pero yo estaba disfrazado de presentador y se me veía muy sonriente en esa foto, disfrutándolo mucho, ¿no? Sí, en la infancia, en la casa de mis abuelos, de mi abuela y mi abuelo paternos, era el lugar donde yo vengo de una familia judía, y bueno, como sabrán, digo, dentro de lo que es la religión judía, el juntarse, bueno, como muchas otras, digamos, digo, colectividades y comunidades, ¿no? Pero digo, el juntarse alrededor de la mesa a comer, la familia, es algo como muy habitual. Sucede sobre todo, bueno, cuando llegan las fiestas judías, digo, pero a lo largo del año eso es algo que suele hacerse. Se sirve mucha comida y bueno, los adultos se sentan alrededor de la mesa, comen. Y me acuerdo nosotros, digo, lo que éramos los niños, con mis primos y demás, teníamos una mesa aparte y comíamos en nuestra mesa, no entrábamos todos en la misma. Y como las cenas eran largas y había un momento en donde, claro, nos empezábamos nosotros a aburrir un poco de estar alrededor de la mesa, me acuerdo que lo que hacíamos era irnos a un cuartito que estaba ahí en el fondo del departamento de mis abuelos, y armábamos obras de teatro que después las presentábamos frente a los adultos que se habían quedado alrededor de esa mesa comiendo.
Eran obras de teatro muy simples. A mí me encantaba ser como el director de esas obras. Yo organizaba a mis primos, a mis hermanas, digamos, en qué rol tenía que hacer cada una. Y eran pequeñas presentaciones. Yo, bueno, lo gozaba enormemente, digamos. Era muy, muy, muy disfrutable. Después, como dije, en la adolescencia, me duró la niñez. En la adolescencia me incliné más hacia los gustos musicales y entonces estaba como más emparentado con la música que con el teatro. Y después, bueno, volví a ese amor de infancia que es el teatro a partir de esto que conté recién hace un ratito, pero sí, hay algo obviamente, digo, en la genética emocional, si se quiere, sensorial, que ya desde muy chico estaba conectado con esta actividad, ¿no? Antes de seguir, Mariano, con toda tu vida artística y vamos a hablar del teatro del extranjero, quiero pasar la gacetilla de una persona a quien queremos mucho, a Ana Alvarado, que nos está escuchando. Buenísimo. Hoy, día 3, 10 y 17 de abril, se presentará en el Teatro Payró, a través de streaming, el espectáculo Pieza para maniquíes y un actor de reparto, documental sobre el silencio, de Gabriel Penner, bajo la dirección de Ana Alvarado. Las entradas pueden adquirirse únicamente por Alternativa Teatral. Gabriel Penner discute las grandes masas del poder y las observa en las actitudes inquietantes de sus personajes. Sus textos presentan un universo enigmático, entrecruzado por la soledad de la vida humana y de las grandes ruedas del poder que procuran interferir en nuestras vidas. Te cuento que el equipo creativo está la dramaturgia de Gabriel Penner, actúan Pablo Maidana, Luciano Mansur, Guillermo Tazara, diseño y realización de vestuario y escenografía Gabriela Gerdelis, el diseño sonoro Cecilia Candia, el diseño para redes Laura Rojo, la asistente de dirección Valentina Veronese, la producción ejecutiva de Cristina Sesca y la dirección de Ana Alvarado. Ana Alvarado, una gran directora y autora teatral de vasta, prestigiosa y trayectoria en sus obras y espectáculos que presentó acá en la ciudad de Buenos Aires, ha participado en festivales y eventos de América, Oceanía y Europa, y en forma individual y grupal ha generado sucesivamente menciones y premios. Es docente en la UNA y en la UNSAM. Así que hoy está a las 21 horas. Es una maestra, Anita, digo, una maestra. Es una maestra y es mi maestra también, digamos. También o sea, yo lo tomo en términos, digo, personales, ¿no? Porque, bueno, estudié con Ana y es una de las personas que me hizo abrir mucho la cabeza en relación a la dirección. Digo, gran parte de lo que hoy pongo en práctica está relacionado con el tiempo de aprendizaje que pasé al lado de Ana. Sí, yo la quiero mucho y bueno, hoy esta noche la vamos a ir a ver, el streaming. Vamos a seguir con tu vida, Mariano. Analía, ¿alguna pregunta para Mariano? ¿Qué tenés? Sí, bueno, justo estábamos hablando de la universidad, generalmente se dice que lo que tiene que ver con el arte es algo que uno tiene, el talento, con el arte, la creatividad. Sin embargo, vos hiciste toda la carrera en la Universidad de las Artes de dirección y quería preguntarte qué es lo que te dio la universidad, que te agregó a tu talento innato, tu creatividad innata. Bueno, me dio un montón de cosas. Principalmente, digo, en un comienzo, sobre todo, la posibilidad de tener un anclaje más claro en Buenos Aires. Eso fue lo primero, que ya no es necesariamente el objetivo para lo cual se crean las universidades, pero digo, en ese tiempo, cuando empecé la carrera de dirección, yo venía de toda esta experiencia que venía contando recién de pasar por Londres, por Italia, después viví en España, después estuve viniendo a Italia, digo, fueron muchos años en donde era tan teatrista como viajero, era de las dos cosas, entonces lo disfrutaba mucho, pero también es cierto que necesitaba para poder justamente, digo, ¿no?, empezar
de alguna manera a desarrollar un trabajo en donde las bases permitieran, digo, poder construir encima de eso, porque hasta ese momento era como ir a cada lugar, poner algo, pero después levantarlo, llevármelo a otro, ¿no? Era como muy nómade la cosa. Y lo primero que me dio la universidad fue eso, la constancia, ¿no? El decir, bueno, me quedo acá, estoy en Buenos Aires, y me dedico al estudio, porque es un lugar en donde hay que estudiar mucho, digo, Sí. mucho. Y después, bueno, ni hablar, digo, por un lado, digo, todo lo que tiene que ver con la capacitación, si se quiere, teórica, en términos de todo una serie de conocimientos, desde la historia del teatro hasta la posibilidad de generar un análisis sobre un texto, digo, bueno, cantidad de cosas que están ahí al servicio, sobre todo, de ponernos a pensar un poco y de llenarnos de un bagaje de conocimiento que después es muy importante para la práctica. Y bueno, obviamente la práctica en sí misma, ¿no? En donde, por ejemplo, recién nombraba, la tuve a Anita Alvarado, qué sé yo, tuve maestros maravillosos, tuve a Luis Cano, bueno, volví a encontrarme con Rubén Schumacher, que había sido mi maestro, mi primer maestro, digo, de actuación, desde otro lugar, ¿no? Porque ahí ya lo tuve en una materia que era espacio escénico, digo, bueno, qué sé yo, muchísima gente, digo, que Andrés Basalo, digo, muchísima gente que me inculcó, digo, aparte de los conocimientos, un amor y una voluntad, digamos, respecto de eso, del saber que para hacer hay que trabajar, hay que esforzarse. Eso yo lo aprendí mucho en la facultad, quiero decir. Vamos, Mariano, ahora, si me permiten, compañeros, nos vamos a adentrar en tu teatro. Queremos hablar de cómo fue esto de armar El Extranjero, y aparte, si me permiten, compañeros, vamos a hablar también, con sus preguntas, de lo que está mostrando ahora. ¿Cómo es armar ese teatro que es El Extranjero? En realidad es el devenir de otras experiencias previas El Extranjero. Yo, mi primera obra teatral de dirección, ¿no? La dirijo en el año 2005. Yo recién en el 2004 había arrancado la carrera de dirección, estaba ensayando esta obra y en el 2005 la estrenó. Y claro, insisto, venía de esta experiencia de estar viajando mucho y demás, y a mí no me conocía nadie acá en Buenos Aires, quiero decir, o sea, yo tampoco conocía demasiado de lo que estaba pasando, la realidad era esa, porque también venía de mucho tiempo de estar afuera, entonces recién estaba reconectando. Y entonces en esa obra, que era una obra aparte de dramaturgia mía, empecé a buscar salas para poder presentarla, pero yo iba con mi carpeta a las salas y no conseguía ninguna sala que me diera la posibilidad de presentarla, ¿no? Y en un momento me cansé de tanto rechazo, de ir y que me quieran que no, y entonces dije, bueno, si no hay ninguna sala de teatro, digamos, de Buenos Aires que le interese programar una obra mía, voy a buscar yo un lugar en donde pueda hacerla que no necesariamente sea una sala de teatro. Y yo tenía noción de que existía el espacio de Carlos Regazzoni, que es un espacio que está al lado de las vías del tren, en donde, bueno, qué sé yo, había como un museo de él y demás, y como la obra que yo hacía tenía algunos puntos de contacto con ese espacio, me fui y le pregunté a él si podía hacer mi obra ahí, que no era un teatro, era... Y en ese momento no estaba en París, porque gran parte de su tiempo lo pasaba en París, estaba su asistente, estaba su hijo también, pero me recibieron, me dieron un lugar que era un lugar muy precario, en realidad era un lugar donde él tenía como alojado a todos sus animales, porque tenía muchos animales, tenía ovejas, tenía caballos, tenía, qué sé yo, gallinas, tenía
cerdos, digo, tenía de todo ahí, y me dice, bueno, dice Carlos que podés hacer la obra acá. Claro, el lugar ese era un granjero, quiero decir, era un corral. Era el arca de Noé. Claro, era tremendo. Incluso tenía una capa de estiércol, de caca, ¿no? De 20 centímetros. Entonces yo los miré y le dije, pero acá, ¿cómo hago para hacer el teatro? Me dice, bueno, me dijo que si quieres hacerlo es acá o en ningún otro espacio. Y como bueno, yo estaba en esa necesidad, dije, bueno, voy a armar acá entonces la sala posible. Me miraron medio raro, porque ellos pensaron que inmediatamente, después de decirme eso, yo lo que iba a hacer era irme, pero lo armé, y bueno, ahí estrené mi primera obra, y a partir de eso, es como que ese lugar de golpe se transformó en un teatro, quiero decir, o sea, donde incluso venía gente a preguntarme si podía hacer su obra, y entonces Carlos Regazzoni me dijo, bueno, gestiona vos la parte de teatro, digamos, ya que lo armaste ahí, gestionalo vos. Ahí estrené yo una segunda obra, se programaron incluso algunas otras obras de otros compañeros, pero después de un tiempo, casi 3, 4 años de estar ahí gestionando ese espacio, bueno, la convivencia nunca había sido del todo fácil. Carlos yo lo amo, digo, pero bueno, falleció pobre el año pasado, poco, digo, una persona muy controversial. Y yo obviamente tenía como mis diferencias también grandes de pensamiento con él y la verdad que por momentos se hacía bastante difícil, digo, la convivencia, pero bueno, ya tenía como la experiencia de la gestión, quiero decir, porque ahí yo fui ganando terreno en experiencia de gestión de espacios. Y ahí surgió la posibilidad, a través de mi familia, de poder utilizar este espacio que es donde funciona el Teatro del Extranjero, que pusieron como ese espacio a disposición como para que yo pudiera ahí montar, digamos, una sala ya propia. Cuento lo de la experiencia previa de Regazzoni porque tiene que ver con estas circunstancias, quiero decir, ¿por qué tener una sala de teatro? Uh-huh. Por supuesto que tiene en gran medida que ver con esta necesidad de tener un espacio que te ofrezca la tranquilidad de decir, bueno, yo voy a poder presentar, mi obra, cuando la produzco. Uh-huh. No depender de otros. No depender tanto de otros. A mí, insisto, particularmente con esa experiencia de tener que depender de otros, me fue muy mal. Quizás uh-huh. Otra gente tiene otra suerte, otras experiencias, y entonces, qué sé yo, dice, ¿para qué tener un espacio propio si igual yo, consigo que me den sala en cualquier lugar o en este lugar? Yo, bueno, a mí me costó mucho, así que para mí siempre fue como un deseo que tuve desde mis comienzos, eso de poder gestionar mi propio espacio. Bueno, se dio la gestión después, como digo, ya de alguna manera la tenía, de alguna forma conocida por lo que venía desarrollando en el espacio de Regazzoni. Y así fue abrir el extranjero. Después el extranjero fue creciendo y tomando como su propia dimensión, ya no solamente por lo que yo pude darle al teatro o pude hacer en torno al teatro, sino por los teatros son espacios de construcción colectiva, obviamente, entonces ya no tuvo que ver solamente con lo que pude haber hecho yo o mi propio equipo de trabajo, sino incluso todos esos artistas y todas esas artistas que fueron confiando de alguna manera en el espacio como un lugar posible para presentar sus obras y le fueron dando esa dimensión que el extranjero yo sé que hoy tiene, a pesar de que a veces, y viéndolo del lado de adentro, la verdad es que es difícil llevar adelante un espacio. Entonces muchas veces me dicen, bueno, el extranjero, que es uno de los lugares como más importantes del teatro de Buenos Aires, más reconocidos, ahí pasa, y claro, para uno que está por ahí todos los días encontrándose con que tiene que ir a arreglar la cadena del inodoro del baño que se rompió y que no hay guita para llamar a un plomero, y entonces estoy yo, arreglándolo y
viste, claro, cuando me hablan de eso, de importante, del espacio y todo, digo, bueno, qué sé yo ando por el teatro haciendo cosas que son muy simples, quiero decir, que no son, digo, tan... pero bueno, sí, después es verdad, digo, dentro del campo teatral independiente, bueno, sí, tiene su reconocimiento, tiene como su apego en la gente también, que confía, pero insisto, eso tiene que ver sobre todo con lo que fue construyendo. Bueno, hoy saludo a alguien a quien yo quiero muchísimo y que es su cumpleaños, Rafael Spregelburg. Ese cumpleaños, Rafael. Aprovecho para saludarlo y también le digo, importante porque Rafael fue sin lugar a dudas es un genio. una de las personas que más contribuyó a esa construcción, porque digo, ni bien habíamos abierto, prácticamente a los 6 meses, 7 meses de haber abierto, Rafael, en un espacio que nadie conocía y que recién arrancaba, decidió poner su primera obra producida como director por fuera de lo que fue su grupo, el Patrón Vázquez, que digamos que fue el grupo con el cual trabajó durante muchísimos años. En realidad ya había hecho otras, pero bueno, hacía muchísimo tiempo que él no trabajaba en una obra como director por fuera de ese grupo, y que fue Apátrida, y eso le dio una dimensión muy particular también al espacio, lo hizo crecer rápidamente en visibilidad, porque bueno, Rafael obviamente es una figura fundamental de nuestro campo teatral, así que eso nos ayudó muchísimo, y después bueno, un montón de gente que fue pasando, ¿no? En Tucumán, Juanca, vamos con nuestro auspiciante y seguimos con el extranjero. Por supuesto. ADEPRO, Asociación Civil de Defensa del Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Que lo tiene, ¿no? Líos de consorcio, problemas de vecindad, el consorcio no tiene sus reclamos, problemas por el encargado, el edificio está perdiendo valor, bueno, ahora tienen a quién recurrir. Llame al 6-380-1632 o al celular 11-896-9355 y si no, te voy a decir que se comuniquen con la página, porque no está saliendo. La página es www.adepro.org.ar. ¿Está Juan Carlos? ¿Me escuchás, Juanca? Sí. Estoy. Está, pero salió un poco perdido, entonces ADEPRO, usted se puede comunicar al 6380-1632 y al 11-896-9355. ADEPRO, Asociación Civil de Defensa del Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal de la República Argentina. Moni, ¿alguna pregunta? Me interesaría que ya empecemos con la programación del extranjero. Sí. Primero quería preguntarle a Mariano la capacidad de la sala. Nosotros tenemos habilitada la sala para 63 personas. Ahora con el protocolo actual podemos sumar hasta el 50% de la capacidad, que son perfecto. 31 y medio. No sé cómo medir el medio, pero bueno, 31 y medio. Por la mitad uno. Sí, digamos. Moni, ¿querés hacerle alguna pregunta? Acerca ya, entremos en la programación. ¿Qué programación tenés, Mariano? ¿Cómo está la programación? Contanos. Sí, principalmente, digamos, el teatro, desde que ahora volvimos, digamos, en diciembre del año pasado, después de estar cerrado durante todo el 2020, se empezó nutriendo de una programación de producción propia. El teatro, más allá de acoger, digamos, a colegas, bueno, obviamente, yo soy director de teatro y hago mi propia obra, y generalmente, salvo, bueno, qué sé yo, en algunas circunstancias en donde me tocó trabajar en otros lugares, lo hago en mi propia sala. Así que en la apertura empezamos con 2 obras que son de nuestra producción, que son El año de Ricardo, de Angélica Lidl, y Zoraida, la reina del abasto, que es un texto mío basado o es un biodrama, digamos, en un relato real de Zoraida Saldarriaga, que es Zoraida, básicamente, ¿no? Muy bien. El año de Ricardo sucede dentro de la sala, es una obra, digamos, que
tiene, si se quiere, como un formato de orden más convencional de teatro a la italiana, y Zoraida es un recorrido performático. Se hace al aire libre, se va con unos auriculares inalámbricos recorriendo el barrio del Abasto, y durante ese recorrido se va escuchando el relato de Zoraida, que es su relato de vida. Es una inmigrante colombiana que vive y trabaja dentro del Abasto y que tiene una historia muy fuerte y sensible para contar. Entonces se va pasando por diferentes lugares que están relacionados, digamos, con su propia vida, y bueno, y uno va conociendo a Zoraida. A mí me gustó mucho el título que le pusieron a una nota que se hizo. La nota es de también alguien que quiero mucho, Juan Carlos Fontana. Después no sé si la edición del título fue de él o de Pablo Borlero o quién, pero bueno, que dice algo así como recorrer el corazón de Zoraida a través del Abasto, porque y se trata de eso, porque en realidad, claro, uno siempre lo presentó como un recorrido por el Abasto a través de la historia de Zoraida, pero no, es recorrer el corazón de Zoraida a través del barrio del Abasto, ¿no? Así que arrancamos con esas dos, y después ahora se sumaron, digo, un par de obras más, pero recién ahora, que son La Falcón, que es una obra dirigida por Cintia Miraglia, sobre, obviamente, la historia de Ada Falcón. Sí. Y los domingos tenemos Nunca quise renunciar a mi carne, que es una obra de danza, que bueno, estuvo presentada ahora en el FIBA. O sea, el FIBA la programó dentro del extranjero, y yo la vi, tuve oportunidad de verla en las funciones que hicieron en el FIBA, y me gustó tanto el trabajo que le dije a las chicas que por qué no se quedaban a hacer algunas funciones más allá del FIBA, porque realmente es un trabajo precioso. Eso está los domingos a las 8 de la noche. ¡Qué lindo! Y hoy se está estrenando un trabajo nuevo también a las 9:30, que se llama Reflejos Infieles, que es una obra dirigida por Andrés Mangone. Que bueno, hoy arrancan, hoy es el estreno de esa obra, así que de a poco se va empezando. Ya hay otras obras que irán llegando más adelante, que ya las tenemos, digamos, como programadas, pero que pasa que bueno, el teatro recién está volviendo a tomar, digamos, ese movimiento, algo de movimiento, todavía está muy detenido, ¿no? O sea, no digo el extranjero, sino el campo teatral en su conjunto, ¿no? Sí. Juan Carlos, una pregunta para nuestro amigo Mariano. Bueno, a ver si tenemos suerte y me escuchan ahora. Te quería hacer dos preguntas para aprovechar en una. La primera es cómo definirías tu estética, tu teatro, digamos. Yo lo he leído, pero quería, por supuesto, que se lo cuentes a nuestra audiencia. Sí, en realidad me imagino a lo que te referís por lo he leído, porque bueno, la semana pasada salió una nota en el diario de La Nación, que agradezco mucho, porque realmente, nada, para mí hay una cantidad de elogios alrededor de mi persona y de mi trabajo que son exagerados, y de verdad esto lo digo digo, que no se entienda de modo arrogante. Creo que de verdad, para mí, yo soy un laburante, qué sé yo, laburo, para mí es eso, laburar. Pero bueno, en esa nota es probable que en la charla en un momento yo haya hablado de teatro combativo, y en la nota se puso como una definición que yo di sobre mi propio teatro. No sé, digo, si yo lo pondría, porque pareciera como si estuviera casi como creando un género, ¿no? O sea, intentando generar un género con eso. Sí que es un teatro que claramente intenta, digo, pone a los espectadores a trabajar. Quiero decir, no es un teatro que te invite a sentarte, simplemente resolverte, digerirte las cosas como para que vos ahí pases un rato. Quiero decir, no, la idea es que los espectadores trabajen, estén siendo parte, construyendo esa obra al tiempo que la obra sucede. Para mí eso es fundamental, y que la obra
dure en los espectadores más allá del tiempo que transcurrieron dentro del teatro. Entonces, abordo temáticas generalmente que justamente lo que intentan es generar reflexiones, más allá de generar también emociones y sensibilidades, digo, o sea, es un teatro muy visual, digo, yo me caracterizo por trabajar mucho las visuales, muy sonoro también, es un teatro el que hago muy sonoro, es un teatro difícil definirlo, yo digo es un teatro que está ahí para ponernos en problemas, pero al mismo tiempo también para ofrecer un espectáculo completo, quiero decir, no porque a veces, digamos, quizás esta cosa de lo reflexivo, digo, puede suponerse o entenderse, y existe mucho, ¿no? Como una obra que se vale por sobre todas las cosas dentro de lo que puede ser como procedimiento o dispositivo de escena en el uso del texto, de la palabra, por encima de otros signos. No pasa eso en mi teatro, digo, la palabra ocupa un lugar de importancia, pero a la par, digo, insisto, de lo que es el uso visual, el uso sonoro. Son obras que intentan funcionar, digo, como espectáculos completos, ¿no? O sea, tampoco voy a llegar, digamos, a la idea de Wagner, digo, de la obra total, pero digamos que dentro de los pocos recursos que tengo, intento que la obra contenga todo aquello que el teatro puede ofrecer, ¿no? Que justamente son las artes visuales, las artes sonoras, digo, trabajar la arquitectura, digo, ¿no? Y obviamente también la literatura, digo, pero no dejar de pensar a ninguna de estas artes justamente como artes, no simplemente como bueno, excusas para llevar a la escena, digo, una textualidad escrita, ¿no? Sino que tengan una fuerza cada una por separado y en su conjunto generen eso, un espectáculo que pueda también dividir opiniones, que es lo que pasa con mi obra. Generalmente hay gente que sale fascinada y hay gente que sale enojada, digo, también. Digo, ¿no? Mariano, desgraciadamente nuestro programa dura 60 minutos, van a quedar 12 para hablar con vos, y no quiero dejar de que vos hables, porque ya hablaste de Zoraida, El año de Ricardo, que tuve la suerte de ir a ver y de ver a un gran actor como Horacio Margassi, que lo conozco desde la época de Ángel Elizondo. Mirá. Lo conozco cuando estaba en la compañía de Ángel Elizondo. Qué lindo. Y me encantó la obra, hablabas de dispositivos, utilizás dispositivos audiovisuales ahí, utilizás a una cantante con canciones no nacionales. De Elvis Presley. De todo hay algunas nacionales. Qué bueno. ¿Y por qué no contás a la audiencia para que pueda ir a verla, la obra, a mí me encantó, acerca de qué es El año de Ricardo? Bueno, El año de Ricardo es un texto escrito por Angélica Lidl. Angélica Lidl es una autora contemporánea nuestra, española, probablemente la autora española, sin lugar a dudas, digamos, de nuestro tiempo, ¿no? O sea, ella junto con Rodrigo García son como los, ¿cómo decirlo? Como los autores mimados o reconocidos, más reconocidos de la nueva dramaturgia española, ¿no? O sea, un chico y una chica, ahora ya no tan chicos y chicas porque tienen sus años, pero que han revolucionado de alguna manera, digo, la dramaturgia en España. ¿Por qué? Porque se ocuparon de temas quizás que el teatro todavía no tocaba, digo, o se ocupan de una obra textos que son feroces, quiero decir, ¿no? Que esto que decía antes, que te ponen en problema. Y en la particularidad del año de Ricardo, Angélica lo que hace es tomar la figura del Ricardo III de Shakespeare para traerlo a lo que sería como un déspota contemporáneo, pero que ya no necesita valerse de la fuerza para poder llegar al poder, sino que se vale de los propios mecanismos que ofrece
los instrumentos democráticos, quiero decir, para convencer a la población de ser votado y de esa manera llegar a la presidencia y a partir de ahí, bueno, generar todos sus planes y sus propósitos que obviamente poco tienen que ver con lo que discursivamente llevó durante el tiempo que iba juntando esos votos. Angélica la escribe en el 2005 esta obra, con lo cual, digo, porque obviamente yo digo esto e inmediatamente... Digo, se nos van a venir algunos personajes, digo, actuales, de nuestro presente inmediato, ¿no? A la bien cabeza. Real. Pero digo, tenemos que ser conscientes de que esto existe, lamentablemente, no se creó ni en la Argentina, ni en Brasil, ni en Estados Unidos, que esto existe ya hace un tiempo y que en Europa en el 2005 ya estaban, digo, Angélica estaba hablando de estas cosas. La prosa es maravillosa, el texto tal cual está escrito, bueno, es maravilloso, pero es muy complejo también, digo, hay que escucharlo porque es prácticamente un soliloquio de Ricardo a lo largo de toda la obra, que nos va poniendo en problemas, porque a la par de las barbaridades que está diciendo, porque dice cosas que, digo, son tremendas, que tenemos ganas de matarlo, al mismo tiempo, claro, va confrontándonos con... el lugar que ocupamos nosotros frente a la existencia de su propia persona, ¿no? ¿Qué hacemos con los déspotas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros con los déspotas? Claro, ¿cómo colaboramos? Si no los creamos, digamos, ¿no? Y bueno, va desde la infancia, pasando por la enfermedad y un montón de circunstancias que tienen que ver con estas construcciones que hacen a la naturaleza humana, a la crueldad, pero... que no está solamente en los seres tiránicos, sino que está en la naturaleza de todos los hombres y las mujeres, y algo de eso, el egoísmo, ¿no? La banalidad, determinadas cuestiones. Eso desde lo que es el texto. Después, la obra, lo que se ve, yo digo que la dirección es una dramaturgia de dramaturgias, quiero decir, entonces, lo que sucede en escena... que es esto, hay canto, hay video, hay un montón de cosas que suceden, hay una situación, si se quiere, dramática interna de contacto entre el personaje de Ricardo y Catesby, que es su ayudante, que en el caso de esta obra es un osito cariñosito, quiero decir, entonces todo eso que hace a la construcción, digo, de la escena, que no está en el texto original, yo creo que es lo que termina por generar, digo, esto que hablaba también hace un ratito, ¿no? Que es una obra compleja, digo, en un montón de sentidos, porque tiene toda esa potencia del texto sumado a toda esa espectacularidad. Y bueno, y obviamente la actuación de Horacio Marazzi, digo, bueno, está Alejandro Bisotti, no quiero dejar de nombrarlos, y Magdalena Uberman también en la obra, pero bueno, Horacio es quien tiene el peso mayor, obviamente, en el personaje de Ricardo, y lo que hace es descomunal. Quiero decir, en este caso hace un trabajo descomunal. Está los viernes a las 9 de la noche. Vamos a ir a ver. Si quieren pasar un buen rato, no vengan. Si quieren ver teatro, si quieren ponerse en una situación, digo, claro, si están buscando un lugar de comodidad, no. Digo, para eso quédense en la casa viendo Netflix. Quiero decir, es interesante igual, Mariano, ver toda la puesta de la obra, y por lo que dice la obra. Mariano, el tiempo, viste, se nos va de las manos. Nuestro programa son 60 minutos. Y quiero despedir a mis amigos. Si quieren decir algo, Moni, Juan Carlos, en estos 5 minutos para finalizar el programa de hoy. Bueno, sí, yo tengo una pregunta para Mariano, perdón, es rápida. Cortita, ¿viste? Porque tenemos 5 ¿Qué lees? Sí, ¿qué lees, Mariano? ¿Sos ecléctico o solo lecturas para teatro? No, leo de todo. Ajá. Leo de todo. No, qué sé yo, de todo. Me gusta mucho... No, me gusta la novela, me gustan los cuentos, pero no, bastante ecléctico. Me gusta leer teatro también. No,
De todo. Vale. Ahora estoy con un libro de Bolaño, me gusta mucho Bolaño, pero qué sé yo. También me gusta mucho Polaster, que no tiene mucho que ver con Bolaño, qué sé yo. Veo de todo. Juan Carlos, para cerrar el programa desde Tucumán. Sí, los míos son preguntas de actualidad en general. Mariano, ¿cómo te llevaste o cómo se llevó tu trabajo con la pandemia? Mal. La contesto corto porque hay poco tiempo, pero fue difícil, Ahora estamos reencauzando un poco el trabajo, pero fue difícil para mí estar parado, fue muy muy difícil todo el año pasado. Digo, la pandemia sigue estando presente, ¿no? Sí. Pero digo, más allá de la pandemia, lo que fue la cuarentena para mí fue muy complicada. La entiendo, digo, desde un punto de vista sanitario, la comparto, digo, no la discuto en absoluto, digo, para mí fue muy difícil. También tenemos que decir que bueno, uno va al extranjero y puede degustar también alguna torta o algún café, Sí, Porque tenés tenemos un el barcito. y tenés un barcito. Sí, tenemos un barcito y tenemos una muy linda biblioteca con libros que realmente hay muchos que no se consiguen, digo, fácilmente y que están a disposición. Si uno viene a tomar un café o algo, digo, puede sentarse a una mesa, Qué tomar bueno. uno de esos libros y leerlo, así que está bueno eso, porque mucha gente no lo sabe, pero es sí. un buen lugar también para la lectura. Y eso está abierto más allá de los horarios teatrales. Generalmente abrimos los días y horarios de función, digamos, ¿no? Sí. Y también das clases de teatro ahí. Sí, yo doy De clases actuación. y de dirección, Y de las dirección. dos cosas. Sí, Qué tengo bueno. un grupo de dirección y puesta en escena y después otro grupo de actuación. Sí. Mariano, te agradezco mucho que No, hayas a venido vos, por Daniel, aquí. por favor, un placer. Ahora nos vamos a sacar una foto ahí en el banner para tener este recuerdo de haber pasado por aquí. No va a ser la última vez que, o sea, yo soy un teatrero y vamos a ir ahí al extranjero. Gracias. La tenemos que ir a ver a Cintia. Sí, Así que vamos a arreglar un día de estos para estar ahí, en el extranjero. Y bueno, espero que la hayas pasado bien aquí, en este muy bien, programa, muy bien. y que próximamente nos podamos ver. Ojalá, agradezco muchísimo a todas, a todos ahí, a quienes están escuchando también, digo... Te está escuchando me mucha siento- gente, ¿eh? Bueno, Mucha gente te está escuchando. me siento muy halagado y no, realmente agradecido por esta invitación. No, por favor. Moni, nos vemos Bueno. el próximo sábado entonces. Exactamente, muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo en la Luciérnaga Curiosa. Muy bien. Juanca, nos vemos el próximo sábado. Nos hablamos en cualquier momento con vos. ¿No? Listo, abrazo, gracias. Que estén bien, cuídense mucho, por favor. ¿Cómo está Tucumán hoy? Bien, lindo, con muchos problemas con las vacunas y con la gente que no respeta. Está un poco descontrolado eso, pero bueno, lamentablemente los casos aumentaron y la preocupación es grande. Pero si Dios quiere y lleguen las vacunas, están llegando, no en la cantidad necesaria, pero están llegando, la cosa mejore un poco. ¿Pudiste anotarte para vacunarte ahí en Tucumán? Estoy anotado, sí, estoy esperando que me toque. Porque la edad cambió ahí en Tucumán. Se está vacunando a Sí. gente de qué rango, desde qué edad. Mayores de 60 con comorbilidades. Con movilidades. Bueno, ojalá que llegue el turno y puedas vacunarte, ¿eh? Juanca, te quiero un montón, sabes que sos mi amigo de toda la vida. Señoras y Igualmente. señores, muchas gracias por haber pasado esta tarde por aquí, por la RZ, la radio más escuchada de internet. Gracias, Agustín. Ya vas a estar acá, ¿eh? Es un gran matero, Agustín. Es un gran matero. Pero cúmplale, porque... Lo vamos a cumplir. Che, felices Pascuas para todos y hasta el próximo sábado Pascuas. en esto que es La Luciérnaga Curiosa. Gracias. Buenas tardes, ¿eh? Gracias, Mariano. Primero te